¿Te imaginas que alguien se va y deja todo atrás, como si el tiempo se detuviera? Hoy te llevamos en un viaje impactante por los 15 lugares más impresionantes y aterradores que han sido abandonados en el mundo. Desde prisiones olvidadas por el tiempo, hospitales con pasillos congelados en el pasado, escuelas que alguna vez estuvieron llenas de vida, hasta mansiones lujosas ahora cubiertas de polvo y silencio. Cada sitio guarda una historia inquietante, muchas veces inexplicable. ¿Cómo llegaron a quedar así? ¿Por qué nadie volvió? Prepárate para conocer escenarios reales que parecen salidos de una película de terror. No vas a creer las razones por las que fueron abandonados. Suscríbete y acompáñanos a continuar en este viaje para descubrir los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. Número 20. Cracovia, Italia. Voy a empezar aclarando algo que mencioné en la introducción: no todos los lugares aterradores de esta lista son realmente horribles. Por ejemplo, cuando ves Cracovia, Italia, puedes pensar que es una ciudad espantosa y que lo único destacable es su arquitectura antigua que refleja un pasado remoto. Pero su historia es mucho más interesante. Se cree que Cracovia fue fundada alrededor del siglo VIII a.C. por griegos que huían de una plaga en las tierras bajas. Eligieron un terreno elevado, a unos 400 metros sobre el nivel del mar, para protegerse. Con el tiempo, el lugar creció hasta convertirse en una importante zona agrícola y una fortaleza militar estratégica con una torre que dominaba la región. Como decía Sun Tzu, tener el terreno alto es una ventaja. Sin embargo, a principios del siglo XX, desastres naturales como terremotos e inundaciones dañaron el lugar, lo que obligó a evacuar a sus habitantes a una aldea cercana. Irónicamente, la aldea no fue afectada por las inundaciones. Hoy, Cracovia es un sitio turístico con algunas áreas restauradas y ha servido como locación para películas como The Passion of the Christ e incluso para un comercial japonés de Pepsi. Número 19. Penitenciario de Pensilvania. Ahora hablaremos de un lugar que muchos consideran aterrador, la Penitenciaría del Estado Oeste, ubicada en Pensilvania. Para entender su importancia, hay que remontarse a los primeros años de Estados Unidos. En esa época, el sistema penitenciario era muy deficiente y corrupto. Un grupo en Filadelfia decidió cambiar eso y construyeron la Penitenciaría del Estado Oeste, que fue un avance revolucionario. Construida entre 1822 y 1829, aunque nunca se terminó por completo, esta prisión era una maravilla tecnológica para su época. Contaba con sistemas que aseguraban un trato justo a los prisioneros, mucho mejor que incluso la Casa Blanca. Inicialmente, la penitenciaría usaba el confinamiento solitario, pero luego permitió interacción entre internos. Albergó a figuras famosas, como Al Capone. Sin embargo, en los años 60, el sistema empezó a deteriorarse y la prisión cerró en 1971. Desde entonces, el edificio quedó abandonado y algunos creen que está embrujado por los espíritus de antiguos presos, aunque esto no ha sido comprobado. Número 18. Lee Plaza, Detroit. Es común pensar que Detroit siempre ha sido una ciudad en decadencia, pero no siempre fue así. En los años 1920, Detroit era una ciudad en auge, una de las más importantes de Estados Unidos, y se construyó el Lee Plaza para albergar a la creciente población. Este edificio histórico, un rascacielos Art Deco de 16 pisos diseñado por Charles Noble, fue terminado en 1929. Originalmente fue concebido como un hotel-apartamento de lujo, con 200 suites decoradas, algunas con hasta 4 habitaciones, combinando comodidad de hotel con la amplitud de un apartamento. Pero la Gran Depresión dificultó que la gente pudiera vivir allí. El edificio cambió de dueños varias veces y fue degradándose hasta convertirse en vivienda pública para personas mayores en 1968. Finalmente, cerró en 1997. Actualmente, hay un proyecto de restauración en marcha, con la esperanza de que el Lee Plaza recupere su antiguo esplendor. Número 17. La Casa Misteriosa de Winchester. Posiblemente la casa más singular del mundo, la Casa Misteriosa de Winchester tiene una historia casi legendaria. Sarah Winchester, viuda del inventor del famoso rifle Winchester, supuestamente fue advertida de que sería asesinada por los espíritus de quienes murieron por el arma de su esposo.
En respuesta, utilizó su fortuna para construir una casa laberíntica llena de puertas, ventanas y pasillos sin sentido, diseñada para confundir a los espíritus y evitar que la encontraran. Aunque algunos dudan de esta leyenda, la realidad es que Sara murió antes de terminar la casa, por lo que nadie sabe si los espíritus finalmente la alcanzaron o no. La casa ha inspirado películas de terror, incluyendo una protagonizada por Helen Mirren, que basa su trama en esta misteriosa historia. Número 16, Hotel Ryugyong, Corea del Norte. Corea del Norte es famosa por muchas razones, y su Hotel Ryugyong es una de ellas. Este edificio, planeado para ser uno de los hoteles más lujosos del mundo, tiene una historia tristemente célebre. El Ryugyong, con su imponente diseño y altura, destaca en el horizonte de Pyongyang. Sin embargo, el proyecto se detuvo abruptamente porque se agotaron los fondos. Aunque se construyó gran parte de la estructura, nunca se terminó ni se abrió oficialmente. Por eso se le conoce como el Hotel del Desastre y nadie ha vivido allí desde que comenzaron las obras. Número 15, San Juan Parangaracutero, México. Esta historia es más trágica que impresionante. En los años 1940, en una pequeña aldea de México, la naturaleza se manifestó de manera implacable. De repente, un volcán emergió en medio de un campo de cultivo, creciendo rápidamente y destruyendo 2 aldeas con lava y desbordes de agua. Por fortuna, la gente reaccionó a tiempo y logró sobrevivir, pero lo único que quedó intacto fue una iglesia solitaria que resistió entre los restos. Esta tragedia muestra cómo la fuerza de la naturaleza puede cambiar vidas y paisajes en un instante. Número 14, Kalyazan, Rusia. Hablar de Kalyazan es complicado porque es impresionante, pero también una muestra de cómo la historia y la política pueden congelar un lugar en el tiempo. Esta región tuvo su propio gobierno independiente en algún momento, separado de Rusia. Con la modernización soviética, se planificaron grandes proyectos, incluyendo la inundación de ciertas áreas para nuevas construcciones. Sin embargo, cuando la Unión Soviética empezó a decaer, esos planes se detuvieron abruptamente. Hoy, Kalyazan parece atrapado en el tiempo, con estructuras icónicas como una torre belfry emergiendo de aguas inundadas, mostrando una mezcla de historia, abandono y misterio. Número 13. Búnker 42. La Guerra Fría dio lugar a la construcción de muchos lugares impresionantes, y uno de los más destacados fue el Búnker 42 en la Unión Soviética. Este búnker fue construido para servir como refugio de emergencia para los líderes soviéticos en caso de una guerra nuclear. Su función principal era que Joseph Stalin pudiera trasladarse directamente desde el Kremlin al búnker sin riesgos, garantizando así su seguridad ante un posible ataque nuclear. Existen 2 grandes ironías respecto a este lugar. La primera es que, aunque se construyó para protegerse de un desastre nuclear, terminó usándose como centro de comando aéreo para aviones equipados con bombas nucleares, armas que podrían desencadenar un apocalipsis. La segunda ironía es que nunca se llegó a usar para la función para la que fue diseñado. Hoy en día, el Búnker 42 es una atracción turística abierta al público, donde se puede aprender sobre la historia y la tensión de aquella época. Es un testimonio fascinante de la paranoia y preparación extrema durante la Guerra Fría. Suscríbete y acompáñanos a continuar en este viaje para descubrir los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. Número 12. Presidio Modelo. Ya mencioné un presidio antes, pero ahora hablaré de otro que es mucho más desagradable. Mientras que otros penales buscaban avances en el trato a los presos, el Presidio Modelo se diseñó para mantener a los prisioneros vigilados en todo momento, sin ninguna privacidad. El diseño del presidio consistía en que cada unidad de prisión, alrededor de 5.000 celdas, estuviera orientada hacia un puesto de observación central, desde donde los guardias podían ver todo. La intención era controlar estrictamente a los internos, pero la prisión no evitó la sobrepoblación ni los ataques violentos dentro de sus muros. Finalmente, las malas condiciones y la violencia provocaron que el presidio cerrara. Hoy en día, el Presidio Modelo funciona como museo. A pesar de su nueva función, sigue teniendo un aire inquietante y recuerda a muchos lo sombrío que fue su pasado. Es un lugar que refleja los extremos del control y la vigilancia en las cárceles. Número 11. Fortes de Monzón.
Los fortes de Monsol en el Reino Unido pueden parecer visualmente antiguos y deteriorados, dando la impresión de ser obsoletos o poco importantes. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, jugaron un papel crucial para la defensa inglesa. Estas fortificaciones estaban ubicadas estratégicamente para proteger un lago principal y su estuario de ataques aéreos enemigos. Además, su presencia ayudaba a garantizar que no se colocaran minas en el área, lo cual habría puesto en peligro la navegación y la seguridad de las embarcaciones. Por ello, estas construcciones fueron vitales para mantener controlada la zona y proteger tanto las rutas marítimas como los bosques cercanos. Aunque hoy se vean envejecidos y poco relevantes, en su momento fueron un soporte importante para la defensa del Reino Unido. Su estado actual refleja el paso del tiempo y la evolución de las técnicas militares, pero su historia sigue siendo digna de respeto. 10. Snake Island, Brasil. Snake Island, ubicada frente a la costa de Sao Paulo, Brasil, fue abandonada debido al peligro extremo que representaba su abundante población de serpientes venenosas, principalmente la víbora de la isla, Bothrops insularis. Esta serpiente, una de las más venenosas del mundo, es responsable de numerosos accidentes, lo que hizo imposible que humanos pudieran habitar o visitar la isla sin riesgos mortales. Por esta razón, las autoridades brasileñas prohibieron el acceso y el asentamiento en la isla para proteger la vida humana. Además, Snake Island es un importante santuario natural y un área protegida, destinada a preservar la biodiversidad y el ecosistema de las serpientes. Su abandono humano se debe tanto a razones de seguridad como a su conservación ambiental, convirtiéndola en un lugar misterioso y peligroso, pero vital para la ecología local. 9. Pripyat, Ucrania. Pripyat fue abandonada abruptamente en 1986 tras el desastre nuclear de Chernóbil. La ciudad, construida para albergar a los trabajadores de la central nuclear, quedó expuesta a niveles extremadamente altos de radiación tras la explosión del reactor. Las autoridades evacuaron a toda la población en cuestión de horas, dejando casas, escuelas y negocios tal como estaban, para evitar la exposición al material radioactivo. Desde entonces, Pripyat se ha mantenido como una ciudad fantasma dentro de la zona de exclusión, donde la radiación sigue siendo peligrosa para la vida humana. El abandono de Pripyat fue necesario para salvaguardar la salud de sus habitantes y evitar una tragedia aún mayor. Hoy, la ciudad es un recordatorio impactante de los riesgos de la energía nuclear y un sitio visitado solo por turistas con permisos especiales. 8. Isla Ashima, Japón. La isla Ashima, también conocida como Battleship Island, fue abandonada en 1974 cuando la mina de carbón que sustentaba la economía local se cerró debido al agotamiento del recurso y al cambio hacia fuentes de energía más modernas como el petróleo. Durante décadas, Ashima fue una comunidad próspera con viviendas, escuelas y hospitales para los mineros y sus familias. Sin embargo, cuando la extracción de carbón dejó de ser rentable, la población comenzó a disminuir rápidamente hasta que todos se fueron. El abandono repentino dejó la isla desierta y sus edificios se deterioraron con el tiempo, creando un paisaje fantasmagórico. Hoy, Ashima es un símbolo del auge y caída de la industria minera japonesa y es visitada como un sitio histórico que muestra cómo la economía puede transformar el destino de comunidades enteras. 7. Craco, Italia. Craco, un antiguo pueblo medieval en Italia, fue abandonado debido a deslizamientos de tierra y problemas de estabilidad geológica que pusieron en riesgo la vida de sus habitantes. A lo largo del siglo XX, varios derrumbes y terremotos causaron daños estructurales severos en casas y edificios, haciendo insostenible la permanencia de la población. En la década de 1960, las autoridades decidieron evacuar completamente el pueblo para evitar tragedias mayores. Desde entonces, Craco ha permanecido deshabitado, con sus calles y edificios históricos en ruinas. Este abandono lo convirtió en un lugar popular para el turismo, la fotografía y la filmación de películas. Aunque el pueblo sigue vacío, Craco es un recordatorio del poder destructivo de la naturaleza y de cómo los riesgos ambientales pueden obligar a comunidades enteras a buscar nuevos hogares. Número 6. Base de submarinos de Balaklava. La base de submarinos soviética de Balaklava fue una de las instalaciones más secretas del mundo. Su ubicación estratégica hacía que fuera invisible tanto desde tierra como desde el aire, lo que le confería un gran valor militar durante la Guerra Fría.
Originalmente, la base ya había sido utilizada anteriormente, por lo que los soviéticos solo tuvieron que adaptarla para satisfacer sus necesidades específicas de submarinos. Construida dentro de una montaña, contaba con túneles y búnkeres diseñados para proteger sus activos estratégicos de cualquier ataque. Sin embargo, tras el final de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética, la base fue desactivada y abandonada. Hoy en día, Balaklava se ha convertido en un sitio turístico abierto al público, donde visitantes pueden recorrer sus instalaciones y conocer la historia oculta de la Guerra Fría. El abandono de la base responde al cambio en las prioridades militares y al avance tecnológico que hizo obsoleta esta instalación. Ahora, su silencio solo cuenta la historia de un pasado marcado por la tensión y el secreto. Número 5. Kolmanskop, Namibia. Kolmanskop es una ciudad fantasma en Namibia, famosa por ser consumida lentamente por las arenas del desierto. Fundada a principios del siglo XX, Kolmanskop prosperó gracias al descubrimiento de diamantes en la zona. Fue un lugar próspero donde mineros alemanes y sus familias construyeron casas, hospitales, escuelas, teatros y hasta un casino. La ciudad contaba con la primera estación de rayos X en el hemisferio sur, lo que muestra su importancia y riqueza. Sin embargo, con el paso de los años, los depósitos de diamantes comenzaron a agotarse y la economía local colapsó. Sin motivos para quedarse, los habitantes abandonaron la ciudad. Desde entonces, la naturaleza ha ido reclamando el territorio, la arena del desierto invade las calles y se cuela en las casas, creando un paisaje surrealista y melancólico. Kolmanskop es hoy un testimonio de la fugacidad de la riqueza basada en recursos naturales y una fascinante atracción para fotógrafos y turistas que buscan. Número 4. La Iglesia del Pollo, Indonesia. La Iglesia del Pollo, ubicada en Indonesia, es un edificio que llama la atención por su forma inusual, que recuerda a un ave gigante. Su creador no pretendía que pareciera un pollo, sino que afirmaba haber tenido una visión divina para construir una iglesia con la forma de un pájaro sagrado, que tiene un significado especial en ciertas creencias locales. La intención era crear un espacio religioso inclusivo donde cualquier persona pudiera practicar su fe. Sin embargo, la construcción nunca se completó debido a los altos costos, y la falta de fondos llevó a que el proyecto quedara abandonado en medio del bosque. La estructura quedó inconclusa y empezó a deteriorarse, volviéndose un símbolo de sueños frustrados y del impacto que tienen los recursos económicos en los proyectos comunitarios. Hoy, la Iglesia del Pollo es una curiosidad arquitectónica y un destino para quienes buscan lugares peculiares con historias únicas. Número 3. La Cantera Rummu, Estonia. La Cantera Rummu, en Estonia, es un lugar sorprendente por su historia y su estado actual. Originalmente, fue un sitio de extracción de piedra caliza y otros minerales, donde también se empleó trabajo forzado de prisioneros para excavar. Cuando la minería cesó, las bombas de agua que mantenían el nivel del lago fueron apagadas, permitiendo que el agua inundara la cantera y sumergiera edificios y estructuras. Hoy, el sitio es un lago cristalino donde se pueden ver restos sumergidos, creando un paisaje único y muy visitado por buzos y turistas. Además, el área se ha convertido en un espacio para eventos y actividades recreativas. Curiosamente, se ha propuesto convertir la cantera en un parque tecnológico, lo que daría un nuevo uso moderno a este lugar histórico. La Cantera Rummu es un ejemplo de cómo la naturaleza puede transformar espacios industriales abandonados en destinos sorprendentes y versátiles. Número 2. Pudong, China. Pudong, en China, fue un pueblo pesquero que prosperó durante décadas gracias a la pesca, actividad que sustentaba a más de 2.000 familias. Sin embargo, con el declive de la industria pesquera, sus habitantes comenzaron a abandonar el lugar en busca de mejores oportunidades en otros sitios. La naturaleza poco a poco comenzó a recuperar el terreno, cubriendo los edificios con vegetación abundante y creando un paisaje que parece casi irreal. Las estructuras quedan ocultas bajo el verde intenso, dando la impresión de una ciudad fantasma que se fusiona con la selva. Esta transformación ha convertido a Pudong en un lugar atractivo para fotógrafos y turistas que buscan escenarios naturales y misteriosos. Así, la vida vuelve al pueblo de una forma metafórica y literal, demostrando que la naturaleza siempre encuentra la manera de reclamar su espacio cuando el ser humano se retira. Número 1. Nagoro, Japón.
Nagoro es un pequeño pueblo en Japón que, a diferencia de otros lugares abandonados, ha encontrado una forma peculiar de mantener viva la memoria de sus antiguos habitantes. Debido al éxodo rural, la mayoría de sus residentes emigraron en busca de mejores oportunidades, dejando la aldea casi vacía. Una de sus habitantes decidió crear muñecos de trapo que representan a los antiguos pobladores, comenzando con la figura de su propio padre, que era pescador. Con el tiempo, estas figuras han proliferado hasta superar en número a las personas reales que aún viven allí. Estas muñecas pescadoras se han convertido en una atracción turística que ha revitalizado el interés por el pueblo. Incluso se celebra un festival dedicado a estos muñecos que atrae visitantes de todo el mundo. Nagoro es un ejemplo único de cómo la creatividad humana puede transformar el abandono en una expresión artística y cultural que rinde homenaje al pasado. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido emocionante, no olvides darle like, dejarnos tus comentarios, compartir este video y suscribirte al canal Grandes Curiosidades. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando el mundo juntos. Hasta la próxima aventura.